Muy bien, y ya estamos con nuestros analistas electorales, nuestros queridos amigos Pepe Out y Darío Paya, exdiputado Darío, ex embajador y diputado Pepe Out. Todavía le queda un buen rato, así es que para ser diputado. ¿Cómo están, Pepe y Darío? Bien, bien. Muy bien, muy bien. Qué bueno, excelente, con ánimo. Vamos, partiendo la última semana además. Esperando los anuncios de la autoridad sanitaria hoy día. Tal cual, siempre con mucho miedo, interés, ¿no? por supuesto, con gran temor. Miedo a que te maten las vacaciones. La maleta hecha, ¿no? Exactamente, sí. Listo para subir, para irse a donde sea. Literalmente, exactamente. Exactamente, eso es, así es la vida. Bien, vamos, entremos en materia. Yo lo que les propongo es que partamos hablando de los nuevos candidatos. Fíjense que de una semana para otra, increíble como aparecen nuevos nombres, como aparece Ignacio Briones, como una especie de candidato posible, que ya cada vez parece hacerse más concreta esa posibilidad. El martes se dice, mañana o pasado habría cambio de gabinete para que salga Briones, y tenemos el fin de semana que Jimena Rincón derrotó a Alberto Undurraga en la interna de la ADC, con lo cual Jimena Rincón va a ser la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, y Mario Desbordes logra también el triunfo en RN, un triunfo que además casi que corrió solo porque su competidor ahí, que era Francisco Chaguán, decide entonces renunciar al partido antes de enfrentarse. ¿Qué les parece esta situación? Partamos, si quieren, primero por Jimena Rincón, una palabrita respecto de eso. ¿Este triunfo en la DC significa algo o significa poco, Pepe Out? Bueno, las primarias convencionales, llamémosle así, se terminaron convirtiendo en unas internas levemente ampliadas. ¿Ah? En realidad, lejos están los tiempos en que para la interna de la Democracia Cristiana votaban 50.000 personas. Recuerdo, en una elección muy estrecha, votaron 50.000 personas. Hoy día votan 27.000 en una primaria donde el padrón somos todos los chilenos independientes, más los militantes de la ADC. Y por lo tanto, el impacto, en realidad, de la primaria misma es muy bajo. Lo mismo va a ocurrir con la primaria del PPD. Lo que sí te resuelve, obviamente, es que cualquier reemplazo de esa instancia participativa por un comité central o un consejo general, lo que hace es dejar muchos más heridos que con mucha más legitimidad se levantan luego para no apoyar al candidato del partido, que es el caso de Renovación Nacional, ¿ah? Que ganó su consejo general, pero ganó por walkover después de haber logrado que el candidato se restara, que la oposición llamara a no participar en el consejo, en fin, y le va a costar a Mario Desbordes restañar las heridas y generar una unidad detrás de su candidatura, habiendo además candidaturas cercanas que podrían ser perfectamente apoyables por sectores de Renovación Nacional. Yo creo que va a tener fuga hacia Lavín, si es que Lavín se dispara, va a tener fuga, ya la está teniendo, hacia Sichel, en fin. Rincón sí es una decisión que yo creo va a impactar levemente las próximas semanas. Debiera aparecer Jimena, que no ha estado en la mención espontánea ni en el 1%, pero va a aparecer allí. La diferencia con la situación de hace 4 años es que yo veo a la Democracia Cristiana completamente decidida, resignada podrás decir, pero decidida a participar en una primaria de la centroizquierda y no a recorrer el camino propio que parece fue muy traumático para el partido en la vuelta pasada con Carolina Goich. Y una cosa, Pepe, ahí antes de dar la palabra a Darío también, para hablar de Jimena Rincón y de los otros, el tema Felices y Forrados, que ha sido un tema para Jimena Rincón, y déjame planteártelo de la siguiente manera: el tema de las irregularidades en personas, digamos, en candidatos, ¿pesa o no pesa? Porque existía no sé si a esta altura es teoría,
de que en general el tema de la irregularidad o la corrupción, si tú quieres, no tenían efecto electoral en Chile. Como que el elector no penalizaba conducta así reprochable. No sé si eso sigue siendo así. O sea, yo creo que el principal efecto, por supuesto, es muy distinto cuando hay algo consolidado, una imputación judicial, ¿ah? O cuando hay un caso abierto donde estás mencionado. Pero habiendo un caso abierto donde estás mencionado, 1 o 2 o 3, yo creo que el principal efecto es el debilitamiento de la convicción propia. Es el discurso, no sé si vieron la entrevista de Jimena Rincón en la segunda. O sea, genera una agresividad, una política de autodefensa, una especie de coraza que de alguna manera daña el despliegue del candidato. El candidato debe tener la vidriera completamente limpia para poder salir al terreno sin estar preocupado de que te vayan a llevar al lugar donde tú no quieres ir. Y yo creo que ese es el problema que tuvo, y que probablemente se prolongue. Y yo sé de personas que no salen al ruedo de candidato justamente porque cuando tú cambias de estatus, obviamente el disparo sobre el pianista se multiplica por 50. Cosas que pueden parecer pequeñas cuando tú eres diputado, cuando eres alcalde, de pronto te pones en el taburete de candidato presidencial, y obviamente el nivel de exigencia que se le hace se multiplica por 10, por 20. Buen punto, Darío, sí. A eso, Eduardo, yo le llamo temporada de conejos. ¿Te acuerdas cuando el conejo de la suerte salía a caminar por el bosque, lo más tranquilo, y de repente encontraba un letrerito que decía temporada de conejos? Eso le pasa, eso es lo que describía Pepe, que mucha gente que ha convivido o ha llevado acusaciones, sospechas, insinuaciones y qué sé yo, cuando te pone en el pedestal de una candidatura, especialmente presidencial, descubre que hay un letrerito que dice temporada de conejos, y vienen por él, por ella. Claro. A alguien le escuché un poco irónicamente, puede ser un comentario que no está a la altura de la dignidad de este programa, porque que Felices y Forrado ganó una y perdió una este fin de semana. Claro. Le prohibieron una candidatura, pero ganó una primaria. Claro, el fundador, digamos, no va a poder ser constituyente, pero tiene a su gran amiga Jimena Rincón adentro. Sí, buen punto. Y respecto de las otras candidaturas, Oye, esto de perdona, desborde. Eduardo, a mí no me extrañaría que Lorenzini levante candidatura presidencial independiente. Mira, no me extrañaría. Ha demostrado una audacia considerable. Audacia Ahora, en el juego. Yo en esto puedo fácilmente pecar de ser injusto, digamos, por no conocer bien la textura de lo que está pasando internamente en la democracia cristiana. O sea, porque uno ve esta elección entre Jimena Rincón y Undurraga. Esto no fue una confrontación entre dos estandarte de la política nacional. No fue Valdés contra Patricio Elwin, no fue Gabriel Valdés contra Patricio Elwin. Yo creo ver en ambos una ambición electoral genuina, bastante notoria a rato, como motivación detrás de esas candidaturas, lo que hace que yo las mire con interés, porque uno nunca sabe cuando hay muchas candidaturas, cuando está tan disperso el ambiente con tantos nombres, las candidaturas que agarran vuelo, cuándo y por qué, uno las explica después. Yo creo que comentamos en este mismo podcast hace un par de semanas, a mí me tocó ser testigo en vivo y en directo del fenómeno de Marco Enrique Ominami el 2010, porque juntos estábamos haciendo una gira por todo Chile. Cuando marcaba partimos la gira cuando marcaba medio punto, ¿no? Y sucede que en un mes y medio pasó de ser superado, perdía contra el margen de error de la encuesta, el margen de error lo triplicaba y lo cuadruplicaba, a estar en 15 y 20%. Entonces,
yo miro con especial atención las candidaturas cuando hay ganas, ¿ah? Versus otras que a lo mejor la candidatura de Briones, ponte tú, bueno, vamos a hablar de eso después, pero yo no sé. Vamos al tiro por Briones, sí, bien. Claro, yo no sé cuánto corresponde a un genuino propósito de transformarlo en el candidato presidencial del sector, a la convicción de que tiene alguna chance de ser presidente, más allá de sus méritos, no estoy discutiendo la cuestión objetiva. A ratos pienso Evópoli, que es un partido nuevo, que viene configurando un mensaje, un estilo. No le resulta indiferente estar o no estar en la discusión de la primaria y tener la oportunidad de hablarle a sus electores, etcétera, etcétera. Nadie pensó que Felipe Kast le iba a ganar a Sebastián Piñera en el proceso de primaria en la vez anterior. Y yo creo que Evópoli, sin perjuicio de que lo hayan intentado, digamos, pero yo creo que Evópoli hizo bien su tarea y utilizó esa oportunidad para perfilarse con un candidato joven. Tiendo a rato a suponer que puede haber algo más de esa naturaleza en el caso de la candidatura de Briones. Y en cambio la de Mario Bordes creo que vale la pena, me nace juzgarla en otra dimensión, digamos, con otros códigos de análisis, más de una campaña con... Yo ahí veo una voluntad de poder muy nítida, digamos, por ser la candidatura del sector, sin perjuicio de las dificultades que eso tenga, con las amenazas de que si no era él, se les mete Sichel, está el control del partido por medio, tiene varias dimensiones adicionales. Pero en fin, siento que esta dispersión de campañas presidenciales, ahí no son todas iguales, no son todas para lo mismo. Para lo mismo, bien. Pepe, Briones, Desbordes. Perdón, un dato. Jimena Rincón ya fue candidata y perdió en las primarias con Orrego, no sé si se acuerdan ustedes, claro, en 2005. Es decir, su voluntad y su ambición, como dice Darío, son antiguas. Y la persistencia es su lema. Habría que ver cuando la persistencia empieza a dar fruto, porque a diferencia de Marco, la presencia de Rincón en el escenario es de larga data. Y obviamente le cuesta menos a alguien que irrumpe en el escenario saltar que a alguien que ya lleva mucho tiempo y que tiene un juicio bastante formado de parte de la opinión. Ahora, yo concuerdo con Darío, las necesidades que llevan a ofrecerle la candidatura a Ignacio Briones son las necesidades de un partido cuyo liderazgo pierde posibilidad de repetir siquiera en la buena performance que había, testimonial, pero buena performance al fin y al cabo, que había tenido en la elección pasada. Y lo que hace Felipe es decidir, este sí que es dedazo, decidir quién es el que lo sucede. Y en lugar de abrir una competencia de liderazgos, lo que hace él es traer a alguien que seguramente va a entrar y luego va a salir. Y por lo tanto su liderazgo sobre el partido sigue perfectamente incólume. Claro, tú dices, o sea, Ignacio Briones no se va a convertir en la el líder de Evópoli, porque ¿qué es lo que pasa con muchos controladores internos de los partidos que boicotean a sus potenciales presidenciables de manera activa o pasiva? Porque ellos saben que el presidenciable se empodera y al mismo tiempo pasa a controlar el partido, si es que es alguien de la política, naturalmente. Por eso prefieren nombrarlo en un comité central que empoderarlo en primaria, porque el que gana una primaria no depende de nadie, o depende de todos, pero no depende de los controladores. En cambio, al que nombran en el consejo depende de un puñado de operadores.
Aunque Claro. nadie sabe qué le pasa a la psiquis de una persona a partir del momento en que veo un letrero con su nombre y que abajo dice presidente de todos los chilenos. Presidente, Han efectivamente. pasado, fíjate, yo lo comento siempre, sé que lo he comentado aquí mismo, y desde luego no lo digo a propósito del todavía ministro Briones, que tiene una responsabilidad muy grande, pero uno ve cómo esto le pasa a gente que ejerce cargos muy menores, importantes, pero menores en política, ¿eh? En que alguien les dice, mire, cuando usted sea presidente, acuérdese de mí. Eh, y, y, y no se recuperan nunca más. ¿Uh? Eso tiene un Es efecto verdad. psicológico irreparable. Sí, sí, sí. A todos los conmueve, la mayoría se recupera, pero otros no. Ahí se Bueno, quedan. alguien le tiene que haber dicho a Tomás Jocelyn Holt que podía ser presidente. Y batió el récord histórico de proporción de votos, la mitad de los votos que habían sido requeridos para inscribir la candidatura. Se requería Claro, 0,5, se requería 0,5 y sacó 0,25. claro, sacó Claro. menos de la gente que firmó para que fuera candidato. Terrible. Oye, démosle una miradita a la lista de los convencionales, porque el sábado finalmente el CERVEL, bueno, publicó, ¿no? Quiénes habían sido aceptados, quiénes no, y todavía quedan algunas sorpresas dando vuelta. Bueno, desde luego, esto de que esta lista de felices y forrados, prácticamente el CERVEL la descuartizó completa, pero habían otras sorpresas, ¿no, Darío? Claro, claro. El Partido Comunista abrió el cajón de los trucos y sacó un guión que ya había usado una vez. Claudio Reyes, Charlie Baulaque, ¿se acuerdan de él? Claro, sí, el humorista, sí, el cantante. Fue candidato por la UDI hace algunos años en Puente Alto a concejal, y el Partido Humanista inscribió a un Claudio Reyes. Y en esa oportunidad salieron los dos. Entre paréntesis, Claudio Reyes entiendo que ahora es candidato por el norte, por el sur, no sé si Chillán, Linares, por ahí tiene una candidatura. Charlie Baulaque o el Charlie otro. Baulaque, claro, Ok. el Partido Humanista no se sabe. Que entre paréntesis, este truco, el origen de la carrera política, en el origen de la carrera política del presidente Kennedy está esto. La historia está súper descrita, yo no me acuerdo cuál era el apellido del rival de Kennedy en esa primera elección parlamentaria que tuvo que enfrentar, pero supongamos que se llamaba Pepe Aut, digamos, el líder del clan, papá Kennedy, Joseph se llamaba él, ¿no? Buscó por la guía de teléfono y encontró un dentista que se llamaba igual que el rival de su hijo y lo inscribió de manera que se dividieran los votos del rival en el día de la votación. Bueno, en Las Condes, el Partido Humanista ahora ha hecho esto y vaya a saber cuánta confusión vaya a causar esto. Todos sabemos que Marcela Cubillos es candidata a constituyente en un distrito que incluye la comuna de Las Condes. Y que en Las Condes los candidatos a alcalde son Daniela Peñalosa, de Chile Vamos, por fuera va Gonzalo de la Carrera. Recuérdenme quién es el candidato de... Nicolás Preus, un joven demócrata cristiano, claro, o ex exactamente. joven. Bueno, entre las candidaturas aprobadas alcalde en Las Condes aparece Marcela Cubillos, inscrita por el Partido Humanista. Es otra Marcela Cubillos, no tiene nada que ver, pero vaya, no va a ser poco el riesgo de confusión de gente que vaya a votar por la Marcela Cubillos constituyente, que todo indica va a ser mucha gente y se encuentre con el voto alcalde y marque Marcela Cubillos. Y hasta aquí está de nuevo Marcela Cubillos, vamos por Marcela Cubillos, claro, ¿no? Cubillos. Exactamente. Oye, es bien impresionante eso, ¿no? Oye, Pepe, ¿tuviste alguna otras cosas que te llamaron la atención de las listas, digamos, sí, a último minuto? Bueno, primero se consolidó lo que no sabíamos, el elemento que no sabíamos el día que comentamos, es cuántas listas y cuántas candidaturas independientes iban a estar finalmente sobre la plancha. Y francamente, en cada distrito, uno encuentra una lista Unidos por Coquimbo, Independientes por una nueva constitución,
fuerza, energía creativa, independientes. Es decir, tú tienes un promedio de 3 a 4 listas independientes o similares. Por ejemplo, en el sur está una lista que no es independiente porque hay un partido conservador cristiano, ¿ah? Que tiene en 3 o 4 distritos de Maule a la Araucanía una lista completa de candidatos, seguramente del mundo evangélico, porque se llama Partido Conservador Cristiano, y otro se llama Partido Nacional algo. Pero tienes muchas de asambleas territoriales, es decir, mucho del mundo más radical del apruebo, y también tienes listas, fíjate, uno logra identificar, yo me metí a googlear nombres y qué sé yo, listas completamente espontáneas de gente que se dedicó a buscar patrocinio en la plataforma y que luego se juntó con otros que también buscaban patrocinio en la plataforma. Es decir, que son listas ex post, no listas hechas en el origen, como independientes no neutrales, o como lo de los movimientos sociales de Aguilar, que tiene como en 10 o más distritos, tiene esa lista que es muy competitiva con el Frente Amplio y el PC, digamos, ¿ah? Presencia. Y entonces va a haber mucha dispersión. Ese es un dato de la causa. Yo consolido lo que dije aquí, que al menos un tercio del electorado no va a votar por las 3 grandes listas de los grandes bloques, ¿ah? Y se va a dispersar. Incluso, fíjate, en casi todos los distritos hay 1 o 2 candidatos independientes, que por supuesto es casi imposible, como el ojo de pasar por el ojo de la aguja, porque ellos compiten con listas de 6. El mínimo que tiene una lista en los distritos más chicos es 6 candidatos. Y por lo tanto, tiene que ganarle a los 6 sumados para poder ingresar. Ahora, eso garantiza, creo yo, una sobrerepresentación de a lo menos 5 puntos para arriba de la lista única de la derecha. ¿Ah? Que en algunos casos tiene gente que compite por fuera, pero son... Sí, pero es mucho menos. Claro, el Partido Conservador Cristiano y otro par, pero es mucho menos del otro. Y también creo va a haber una sobrerepresentación por efecto de la dispersión. Cuando tú tienes un 30% que vota y que no alcanza a elegir, obviamente las fuerzas que eligen se sobrerepresentan. Y en esto, fíjate, aparte de la confusión que le puede producir al electorado el tener tanta oferta, digamos, y no tener claro qué es qué. Porque con todo lo que se critique a los partidos tradicionales, para un porcentaje muy importante de los chilenos que saben lo que piensan, muchas veces lo único que preguntan de los candidatos es por cuál hay que votar. Lo conversábamos el otro día, que no es por una imposición desde arriba, sino porque la gente sabe lo que anda, un porcentaje importante sabe lo que anda buscando con poquita información. Pero la confusión, yo creo, también tiene otras manifestaciones. Por ejemplo, yo vi una lista de candidatos que alguien consolidó con ganas de poder ayudarlos, todos candidatos independientes, por ser un aporte como tales. Y yo, en base a lo que conozco de los nombres que están ahí, que no los conocía todos, me encontraba con gente que, si llegase a ser electa, votarían como el agua y el aceite en 2/3 de los temas. Candidatos, nombres que competían entre sí. En fin, una lista que, salvo el hecho de ser independiente, en un porcentaje importante tenía poco y nada en común. Pero en fin, a lo mejor eso es el resultado de esta reacción contra los partidos, contra la política tradicional, que yo sospecho, bueno, en fin, da lo mismo, que se traduce en que a priori ser independiente se le atribuye un plus
y lamentablemente de gente que casi sin excepción no tiene ni una posibilidad de ser electa, no van a ser electos. En muchos casos se enfrentan, fíjate, a una posición bien casi trágica, porque son candidatos que o pasan sin pena ni gloria y no sacan casi ningún voto, o sacan los suficientes votos para hacerle daño a una opción política muy parecida a la propia, pero nunca va a ser electo. Claro. En fin, pero es lo que hay, es la realidad. Y eso lo vamos a ver el 11 de abril. Oigan, ahora, perdón, déjame agregarte algo. Dale. Me llamó la atención, negativamente, por supuesto, que toda esta proliferación centrista, ¿ah? Salidos de la democracia cristiana, distintos movimientos conformados, en fin, al final terminan en una sola lista, en un solo distrito de Chile, y adivina cuál. El Barrio Alto, claro. El distrito 11. 11, claro. O sea, el único lugar donde tiene éxito finalmente y se concentra y va súper buenos candidatos, ¿eh? Mariana Elwin, Clemente Pérez, Tomás Recart, en fin, y tiene una lista que podría incluso llegar a competir por uno de los 5 que se eligen, pero claro. revela también el fracaso del proyecto, por lo menos hasta ahora, ¿ah? Porque esto lleva varios años ya, y podría haber fructificado y podría haber habido una lista de conglomerados de centro en distintos territorios del país, y francamente quedaron borrados, quedaron reducidos a una sola lista en un solo distrito, el de la elite chilena. Claro. Y se ve que hay poca penetración fuera de eso, de esa ciudad amurallada, ¿no? Oye, y es llamativo porque algunos de los sí. nombres, perdón, no. Sí, dale nomás. No, es que yo no había reflexionado sobre ese punto. Y es llamativo, por ejemplo, porque yo sospecho que un nombre como el de Mariana Elwin, digamos, ¿no? Que además ha tenido una postura de un coraje particular, siento yo, político, en el último tiempo, sosteniendo una posición. A priori yo supondría que le iría mejor en un distrito como el que incluye la comuna de Santiago, digamos, y Providencia, que en el distrito 11, pero en fin, habrá que ver o quizás en cualquier otro. O quizás en cualquier otro. Sí, desde luego. Porque son personajes nacionales, ¿no? Con nombres Así nacionales, históricos. Así es. Es bien curioso. Oye, nos tenemos que ir. Vamos a estar contándoles qué es lo que vamos a hacer para el verano, porque ya esta es la última semana de enero. En febrero todos tienen previstos, Pepe, Darío y yo mismo, de tomar vacaciones, así que con tiempo les vamos a contar cómo nos vamos a organizar para el mes de febrero. Así que nada, por ahora, muchas gracias Pepe, muchas gracias Darío por este tiempo, nuevamente un día lunes, y gracias a ustedes también por estar ahí. Que estén bien, Pepe y Darío. Chau. Chao. Gracias.